No lo voy a demandar. Gracias a todos, vamos a empezar la clase. La vez pasada estuvimos hablando sobre lo que estamos viendo en el programa como procesos cautelares. Habíamos terminado ya de contemplar las 6 medidas que específicamente contempla el Código Procesal Civil Mercantil en el apartado correspondiente. Y hablamos algo también sobre la prestación de garantía para el otorgamiento o el mantenimiento de estas medidas. Entonces no sé si hay alguna duda de todo esto. ¿Vale? Solo joven, no me hace favor de cerrar la puerta de atrás. Entonces, platiquemos algo sobre el levantamiento de estas medidas. Ya vimos cómo se otorgan, qué es necesario para que se otorguen, cómo se quiere, etc. Y ahora, ponemos del lado de la otra parte para ver qué habría que hacer para obtener el levantamiento de alguna de estas medidas. Y todos estos temas, incluso es importante tenerlos en cuenta cuando uno mismo es el que solicita o el que ha solicitado una medida de este tipo, porque hay que prever que con alguna de esas situaciones se podría levantar la medida. Y entonces, en cuanto sea posible, según el caso, habría que tomar los resguardos necesarios para evitar que eso llegue a ocurrir. Entonces, tenemos aquí unos cuadros que son los que vi las copias la vez pasada, en los que nos va marcando, según el tipo de medida de que se trate, cuáles mecanismos para levantarla son aplicables. Entonces, el primero que vemos por ahí es el de la impugnación de la resolución, y ese podría ser aplicable a cualquiera de las 6. Básicamente aquí de lo que se trata es de que, como les dije en su oportunidad, estas medidas se otorgan de plano, sin audiencia a la otra parte, sin un procedimiento intermedio, sin que pueda un conocimiento de fondo. Entonces, la posibilidad concreta que tiene de defensa la otra parte ante el otorgamiento de estas medidas es impugnar la resolución. Obviamente, si hay algún problema con el otorgamiento de la resolución, o sea, no hay una audiencia a la otra parte y no hay una resolución del juez donde vaya a declarar con lugar o sin lugar la medida. Entonces, la única posibilidad sería que no se hubieran cumplido los requisitos para el otorgamiento de la medida y que por lo tanto el juez haya vulnerado alguna norma jurídica a la de otorgar. Y entonces se impugna esa resolución básicamente con el planteamiento de una nulidad, y si la nulidad es declarada con lugar, pues la medida quedaría sin efecto. Entonces, casos como que se pidió una intervención y no se propuso interventor, o que se pidió la medida y no se fijó una garantía y se ejecutó sin el otorgamiento previo de garantía, y en situaciones como esas podría plantearse la nulidad y a través de ese mecanismo obtener el levantamiento de la medida. Luego, aplicable también a los 6 casos está el supuesto de que la medida se otorgue, se ejecute y haya sido solicitada antes de la demanda, y luego la parte interesada no promueva su demanda dentro del plazo de 15 días que establece la ley. Como vimos, la ley establece que cuando las medidas se otorgan antes de la demanda, la parte interesada debe promover su demanda dentro del plazo de 15 días, y si no lo hace, la contraparte, la persona en contra de quien se dictó la medida, puede solicitar levantamiento. Lo siguiente es que el actor no preste garantía a solicitud del demandado. Si se recuerdan, vimos que existen 4 supuestos que son los que están marcados ahí, en los cuales la medida precautoria, si se pide por la demanda, no requiere la prestación de una garantía. Entonces dice la ley que en esos supuestos no es necesario el otorgamiento previo de garantía. Artículo 532 del Código Procesal Civil Mercantil: cuando la medida precautoria no se solicita previamente sino al proponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes y la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Entonces decíamos la clase pasada
que de conformidad con estos dos párrafos de la norma, el único caso en el que siempre es necesario prestar garantía, aun cuando la medida se solicite en la demanda, es en el caso de las providencias de urgencia. Ahí siempre va a ser necesario prestar la garantía. Entonces, en todos los demás supuestos, la medida precautoria podría otorgarse sin que se preste garantía cuando se pide en la demanda, pero a pesar de eso, dice el siguiente párrafo del mismo artículo, sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro, los 4 de acá, que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente al juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le juzguen si fuera absuelto. Si la garantía no se presta en el término y monto señalado por después, la medida precautoria se levantará. Entonces, solo tener en cuenta ahí que estamos hablando de casos que no se originan de un proceso de ejecución. Si fuera un proceso de ejecución, esta posibilidad no existe. Si van teniendo dudas, por favor me dicen. Las siguientes posibilidades serían estas que vemos por acá. Primero, la contragarantía, que es lo que establece el artículo 533 del Código. En cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para la regla, sería la única que no procede, las otras del 5 sí. El demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra la demanda, intereses y costes para evitar la medida precautoria o para obtener su inmediato levantamiento. La petición se tramitará en forma de incidente. La garantía podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza, y una vez formalizada la garantía, la medida precautoria dictada se levantará. Entonces, aquí básicamente de lo que se trata es de que yo soy el demandado y en mi contra ya otorgaron alguna medida precautoria. Entonces, si a mí esa medida precautoria me resulta muy perjudicial por la razón que sea, yo podría comparecer ante el juez y decirle: señor juez, yo no quiero que esa medida precautoria se haga efectiva, o si ya se hizo efectiva, yo no quiero que continúe la efectividad de esa medida precautoria. Entonces le pido a usted que me fije una garantía que yo como demandado pueda prestar en sustitución de la medida precautoria que usted otorgó, porque básicamente, como dijimos en su momento, el objeto de estas medidas precautorias es garantizar las resultas del proceso. Entonces, las resultas del proceso igual las podría garantizar como una hipoteca, las podría garantizar como una fianza, las podría garantizar como una prenda. Entonces, la idea aquí es que en lugar de esa medida precautoria que me perjudica, yo constituyo una hipoteca, constituyo una fianza o una prenda, y esa va a ser lo que le va a garantizar las resultas del proceso al actor en caso de que su demanda sea declarada con lugar. Luego, la posibilidad de una solicitud escrita al registro de la propiedad solo en el caso del embargo y de la anotación de demanda. Se recuerdan que ahí dijimos que si ya transcurrieron 5 años desde que el registrador de la propiedad hizo la anotación de embargo o la anotación de demanda, cualquier interesado, ni siquiera tiene que ser propietario del inmueble, cualquier interesado puede pedir con un simple escrito al registrador de la propiedad, no al juez, con un simple escrito dirigido al registrador de la propiedad, que se levante, que se cancele la anotación de embargo o de demanda. Y ahí el registrador de la propiedad no hace más que constatar que efectivamente transcurrieron los 5 años y entonces automáticamente cancela esa anotación. Aquí no interviene el juez, no interviene la otra parte y sobre todo no se entera la otra parte. Por eso es que les decía en su momento que cuando uno pide una medida de este tipo tiene que tener el cuidado de, si ya van a transcurrir 5 años desde que la medida se ejecutó, pedir la reiteración de la medida para que quede limitada por otros 5 años. ¿Directamente al registro de la propiedad? No, eso se le pide al juez. Se le pide al juez que reitere la medida y que para el efecto le dé un nuevo despacho al registro de la propiedad. Para levantarla. Para levantarla es directo al registro de la propiedad, un simple memorial. ¿Hay algún caso para solicitarlo como en el arraigo que se solicita 30 días antes de que venza? No, la idea aquí sería hacerlo antes de que la medida precautoria se haya levantado. O sea, igual pudiera ser, digamos, usted me demandó a mí y pidió una anotación de demanda hace 6 años. Y resulta que yo desde hace 1 año estoy habilitado para presentarle esa solicitud al registrador de la propiedad, pero no lo he hecho. Usted perfectamente hoy podría presentar una solicitud en el sentido de que se reitere la medida precautoria. Obviamente no es lo recomendable, porque lo más probable es que durante ese año que transcurrió yo se haya presentado mi solicitud y la haya levantado, pero si no lo he hecho, pues se puede. La contragarantía, más o menos, en cómo es que se presenta, porque digamos, ya se presentó la medida cautelar, antes de la demanda o en la demanda, o
Ahora la contragarantía, ¿cuándo se entrega? O sea, lo que pasa es que aquí estamos viendo dos extremos. Usted es demandante, yo soy demandado. Entonces, usted como demandante pide una medida precautoria. Dependiendo de la medida precautoria que sea, y si la pide antes de la demanda o la pide por la demanda, puede ser que haya prestado garantía o que no haya prestado, ¿sí? Pero ahora de lo que estamos hablando es que yo, que soy el demandado, no quiero que esa medida precautoria esté vigente. Entonces le pido al juez que me fije un monto por el cual yo le preste una garantía, que puede ser una hipoteca, una prenda o una fianza. Y si yo otorgo esa garantía, entonces el juez va a levantar la medida precautoria que usted había obtenido. Entonces, ¿en qué momento lo hago? En el momento en que a mí me interesa obtener el levantamiento de la medida precautoria. Normalmente cuando pasa es al inicio, porque son cuestiones que sí de verdad perjudican al demandado. Yo quería vender un inmueble, usted me lo embargó, o es la intervención de una empresa y yo considero que el interventor tal vez no la va a manejar tan bien como lo hubiera manejado yo en ese tipo de situaciones. Entonces, normalmente se hace al inicio. Pero nada obsta que si ya transcurrieron 3 años desde que se está tramitando el proceso y en ese momento se me ocurre a mí promover el incidente de contragarantía, lo puede hacer. No hay un plazo, digamos, para hacerlo. Lo siguiente sería la reducción del embargo, que esta opera únicamente en cuanto al embargo propiamente dicho y en cuanto a la intervención. Si se recuerdan, dijimos en su momento que la intervención es un embargo con características especiales, pero es un embargo. Por eso la ley, el artículo 661 del Código de Comercio, que la orden de embargo solo puede recaer sobre la empresa en su conjunto mediante el nombramiento de un interventor. Entonces el artículo 310 del Código dice: a instancia del deudor o aún de oficio, cuando el valor de los bienes embargados fuera superior al importe de los créditos y de las costas, el juez, oyendo por 2 días a las partes, podrá disponer la reducción del embargo sin que esto obstaculice el curso de la ejecución. Hay 10 inmuebles embargados y resulta que con 3 de esos inmuebles se podría garantizar perfectamente el cumplimiento de la obligación. Pues luego de este procedimiento, que es bien sencillo, el juez podría ordenar la reducción del embargo. Lo siguiente es la sustitución del equipamiento. ¿La intervención sería por tiempo o cómo se reduciría? Podría ser cualquier combinación que a usted se le ocurra. Digamos, hay 2 empresas intervenidas y con lo que ya se está recaudando en una se ve que va a ser suficiente para cubrir, o pudiera ser que solo sea una intervención, pero ya con 3 meses que duró la intervención ya se recaudó lo necesario para cubrir la obligación, o pudiera ser que haya embargado un inmueble y además de intervención y con el embargo del inmueble sea suficiente, o cualquier combinación que a usted se le ocurra en la cual ya la obligación estuviera garantizada. Lo siguiente, la sustitución de bienes embargados, que igual opera solo para esos supuestos. El artículo 311 del Código dice: cuando el embargo resultare gravoso para el ejecutado, podrá antes de que se ordene la venta pública subasta, pedir la sustitución del embargo en bienes distintos que fueran suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costas. Esta petición se tramitará en forma de incidente y en pruebas separadas en que se interrumpa el curso de la ejecución. Entonces ahí, básicamente, es similar a una petición de contragarantía, solo que en lugar de constituir una hipoteca, una prenda o una fianza, le doy un bien para que el juez lo embargue en sustitución de aquel que está embargado. Entonces, si yo tengo 2 inmuebles, me embargaron uno de los 2, pero me es más gravoso el embargo de ese que del otro que está libre, le digo: pues mire, en vez de ese bien que me tiene embargado, embarguen este otro y me liberaré. Luego la posibilidad de depositar el capital reclamado más el 10%, que también opera solo para el embargo, los 300 del Código. El segundo párrafo dice: asimismo puede el deudor hacer levantar el embargo consignando dentro del mismo proceso la cantidad reclamada más un 10% para la liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuera suficiente para cubrir la deuda principal, intereses y costas según liquidación, se practicará embargo por la que falta. Entonces, ojo que esta es una medida que solo aplica para el embargo, por extensión también a la intervención, pero digamos una anotación de demanda no podría obtener yo su levantamiento de esta
esta forma. Básicamente de lo que se trata aquí es, y por la misma naturaleza de la medida, solo podría proceder en aquellos procesos que sean de valor determinado. Entonces, si a mí me están reclamando una deuda de 300,000 quetzales, yo digo al juez, señor juez, yo quiero depositar el capital reclamado más un 10%. Entonces el juez me da una orden para que deposite en la tesorería del organismo judicial 330,000 quetzales, que serían los 300,000 de la obligación reclamada, más el 10% para liquidación de costos. Yo deposito esos 330,000 quetzales, con eso obtengo el levantamiento de cualquier embargo que estuviera vigente. ¿Sí? Pero en este caso se está pagando toda la obligación, ¿por qué no se pueden levantar las demás medidas? Lo que pasa es que para empezar no la está pagando. Aquí la posibilidad que establece la norma es de que usted deposite y se pueda reservar el derecho a oponerse. O sea, no está depositando el pago. Como una garantía, ¿no? Exactamente, es únicamente una garantía. Y luego, por la misma naturaleza de las otras medidas, por eso les decía, por la naturaleza de esto que se está planteando aquí, solo procedería en aquellos casos en lo que se pretende es el pago de una suma de dinero y es una reclamación de valor determinado. Entonces, digamos, en una anotación de demanda, por ejemplo, por su naturaleza, según lo que vimos, una anotación de demanda no procedería en ese caso. Entonces, si usted obtuvo una anotación de demanda, es porque lo que usted quiere es una constitución, modificación, extensión de un derecho real sobre un bien, y eso por su naturaleza es de valor indeterminado. ¿Sí? Aunque usted va a promover la nulidad del contrato de compraventa, aunque usted pudiera decir, para mí ese proceso vale lo que vale el inmueble o lo que haya sido objeto del contrato de compraventa, en realidad es un proceso de valor indeterminado. Por lo tanto, no habría esa posibilidad de decir, aquí pago lo que vale la casa y el otro 10%. Pues es por pura cuestión de naturaleza de la mecanismos. Muy bien. Luego tenemos estas de acá, en el caso del arraigo únicamente. Un año desde la anotación del arraigo, según las disposiciones del decreto 1571 que vimos en su momento, establece que supuestamente de oficio debería levantarse el arraigo una vez que ha transcurrido un año desde su fecha, y mediante la constitución de un mandatario, que también vemos que en cualquier caso en que haya un arraigo, lo normal es que baste que se constituya un mandatario con facultades suficientes y que este mandatario se ponga en el proceso para obtener el levantamiento de la medida. En algunos casos habrá que garantizar la obligación y si son alimentos atrasados habrá que pagarlos, pero fuera de eso basta con la simple constitución del mandatario para obtener el levantamiento de la medida. Ahí estamos. ¿Tienen dudas de eso? ¿Cómo se levantan las medidas precautorias? ¿Sí? Yo le puedo trasladar, o sea, es que había escuchado que, digamos, si yo estoy arraigado, le puedo pasar mi arraigo a otra persona. No. Usted lo que puede hacer es constituir un mandatario. Si tiene usted alguna información, nos la cuenta todos. Estábamos hablando de que no era que se le trasladara el mandatario el arraigo, sino de que para que no haya arraigo se le instituye al mandatario la posibilidad de poder asistir al proceso. Exacto. De hecho, por lo menos en el proceso civil, en ese caso, el mandatario no queda arraigado. ¿Sí? El levantamiento del arraigo también procede en el caso que exista una deuda, así como para con los bancos, por ejemplo. Depende de la deuda, porque en realidad sí procede, siempre. Lo que pasa es que en algunos casos la norma le establece algunos requisitos adicionales dependiendo del origen de la supuesta deuda, porque en ese momento, hasta ese momento es una supuesta deuda. Entonces dice el segundo párrafo del artículo 524: en los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esta garantía el demandado que hubiera liberado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiera de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro.
son los únicos supuestos especiales, que como le digo, igual se puede constituyendo el mandatario, pero tiene además esos otros requisitos, ya sea el garantizar la obligación o el pagarla en el caso de los alimentos. ¿Muy bien? ¿Más dudas? ¿Sí? Una consulta. Supóngase en un juicio ejecutivo, al momento de desistir del proceso, ¿quién es el obligado a presentar los oficios de los levantamientos de las medidas? ¿El demandante o el demandado? Lo que pasa es que ahí es una cuestión, para empezar, de qué acuerdo hayan tenido las partes. Entonces, si digamos usted está negociando conmigo, yo le debo a usted y estamos negociando el pago de la obligación y usted va a presentar el desistimiento, si yo fuera cuidadoso con todos mis detalles, prevería eso: quién va a presentar los desistimientos, quién se va a hacer cargo de los gastos del registro para levantar las medidas precautorias, etcétera, etcétera. Normalmente la gente no lo hace. Entonces, salud, se queda en que usted presenta su desistimiento, pero al que le interesa el levantamiento de las medidas precautorias es a mí. Entonces, hay medidas precautorias que tanto la ejecución como el levantamiento no generan gastos. Por ejemplo, si lo que usted me embargó a mí fue el sueldo, simplemente el juez mandó un oficio al cajero pagador de donde yo trabajar y ahí me embargaron el sueldo. Entonces ahí no hay mayor problema. Y incluso muchos juzgados ni siquiera le dan a usted como demandante el oficio, sino que ellos lo mandan por correo. Entonces lo mismo podrían hacer con el oficio donde se ordena levantar el embargo. Ahora, por ejemplo, si lo que se embargó fue un inmueble en el registro de la propiedad, que ahí sí hay gastos de registro, de nada sirve que el juez mande el despacho por correo, porque el registrador no lo va a operar en tanto no llegue ahí y pague sus honorarios. Entonces ahí ya no se vuelve una cuestión de obligación, sino más bien de conveniencia. A usted, que era el acreedor y que ya le pagué la obligación, no le interesa. Lo normal es que lo voy a hacer yo. ¿Sí? En cuanto a la anotación de demanda y el embargo que hay que hacer solicitud al registro, ahí es directo, el registro no tiene que notificar algo así al juzgado de que se levanta esa medida. No. Y uno puede volver a solicitar esa medida. Depende. La ley no establece nada. La ley no establece expresamente que sí, ni establece una prohibición. Pero se topa usted con qué análisis va a hacer el juez al respecto. Yo le pongo otro caso que no es exactamente ese, pero el principio sería más o menos el mismo. Se ejecuta un embargo, y entonces, de conformidad con la norma del artículo 532, que dice que cuando el embargo se pide en la demanda, usted como solicitante no está obligada a prestar la garantía, pero luego yo como demandado, si no es proceso de ejecución, puedo comparecer y pedirle pues que le fije usted una garantía. Entonces pasa eso: usted pide el embargo, no presta garantía porque no era proceso de ejecución, yo comparezco ante el juez y le pido que le fije a usted una garantía para el mantenimiento de la medida. Y el juez le dice a usted: bueno, tiene que prestar esta garantía y tiene 5 días para constituirla. Y usted no constituye la garantía porque no logró comprar la fianza, porque no hizo los trámites, porque no quiso, por la razón que sea, no constituye la garantía. Y entonces el juez ordena levantar la medida. Luego usted comparece otra vez y dice: bueno, vengo a solicitar otra vez el mismo embargo, y el juez se lo otorga. Yo como demandado presento una nulidad diciendo que el mecanismo, digamos, aunque no haya una ley que expresamente dijera que se podía o que no se podía hacer, que el mecanismo procesal de otorgamiento del embargo y de levantamiento ante la negligencia suya de no constituir la garantía ya se agotó, que por lo tanto no debería otorgarse otra vez la misma medida. Entonces ahí le estoy poniendo un caso de la vida real, eso de verdad pasó, y el juez finalmente, no recuerdo si fue el juez de primera instancia o en apelación, pero la cosa es que finalmente resolvieron que efectivamente ella no procedía a otorgar otra vez la medida, porque ya se había otorgado una vez y se había levantado por negligencia del solicitante. Entonces, más o menos lo mismo podría ocurrir en el caso que se me está planteando. ¿Sí? Pues yo solo como un comentario, que yo también tengo un caso de esos donde se había planteado una providencia de urgencia porque el que la planteó quería detener un pago que él tenía que hacer porque había unos problemas en la empresa y él no recibió lo que él necesitaba. Entonces
él constituyó esta prohibición especial. Entonces, al final de cuentas se levantó la medida porque él nunca constituyó una demanda. Una garantía. Nunca Sí, presentó la garantía, demanda. sí, nunca presentó la demanda. Entonces, y después él quiso volver a solicitar prohibición de urgencia sobre el mismo trámite, sobre el mismo pago, pero de otro mes. Y ya no se la dieron porque igual no presentó la demanda. Gracias, sería más o menos lo mismo. ¿Más dudas de esto? En general de esto, de lo que el programa le denomina como procesos cautelares, porque con esto cerraríamos el punto. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver lo de los trabajos en grupo. Me dan por favor sus listados. Ajá.